Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de miércoles, y como es tradicional también en esta casa, alguien del Partido Socialista. Hoy con nosotros el concejal del Ayuntamiento de Almería, Pedro Díaz. Don Pedro, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido a Interalmería Televisión. Muchas gracias, como siempre. Es un placer tenerte con nosotros, además con 4 temas que vamos a poner encima de la mesa. Los últimos 4 temas que se han estado debatiendo y hablando en el Ayuntamiento de Almería. El primero de ellos, justamente esta misma mañana, donde con la portavoz os habéis desplazado hasta Costacabana. Bueno, pues porque aseguráis y denunciáis en este caso que el equipo de gobierno ha anunciado unos trabajos de nuevo equipamiento deportivo de Costacabana y aseguráis que a día de hoy todavía no hay absolutamente nada. Claro. Hemos denunciado precisamente, la portavoz del Grupo Socialista esta mañana, pues la dinámica y la estrategia o la forma tradicional y habitual del Partido Popular de hacer las cosas, que es anunciarle a bombo y platillo, pero luego en realidad no hacer nada o tardar mucho tiempo en hacer las cosas. ¿Qué se denuncia en este caso? Pues se denuncia que hace ya 2 años que el Centro Deportivo de Costacabana está cerrado porque el Ayuntamiento rescató esa concesión. Poco después anunció una importantísima inversión de 6 millones de euros para hacer allí una piscina cubierta, una nave de gimnasia y también varadero, por ejemplo, y el año pasado, en el presupuesto del año 2021, el concejal decía que había 600.000 euros para empezar a trabajar en ese espacio deportivo que tanto precisan los vecinos de Costacabana, pero también del Alquián o La Cañada. Pues bueno, denunciamos hoy que estamos en mayo del 2022, que todavía no se ha hecho nada, llevamos ya 2 años pidiendo y con retraso y reclamando ese gran complejo deportivo que anunciaron, pero que en realidad todavía no han hecho nada. Y los vecinos de la zona pues siguen diciendo que necesitan ese equipamiento deportivo pues para la práctica deportiva. He tenido la oportunidad de hablar esta mañana con el propio concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almería, Juan José Segura, y me aseguraba que los trámites burocráticos están paralizando mucho este inicio de obra. Primero porque había que resolver la concesión, asegura que tuvieron que rescatarlo porque no se pagaba, porque no se mantenía, y eso ha durado casi 2 años para resolverla. Posteriormente realizar un anteproyecto del complejo deportivo que asegura va a ser el icono del Patronato Municipal de Deportes con todos y cada uno de los estamentos deportivos que se pueda instalar, sacarlo a licitación. Y por eso asegura que sigue una serie de trámites y que si se ha puesto dinero encima en esos presupuestos es para la previsión que pueda tener en el caso de que pudiera sacarse a concesión, licitación, etcétera, etcétera, para llevar a cabo la obra. Claro, la tramitación administrativa siempre tiene sus plazos y sus tiempos, pero fíjese, ha mencionado usted la concesión administrativa. Qué curioso que en este caso habla del concejal de la premura, la necesidad de hacer un rescate de una concesión administrativa, que me imagino que más adelante hablaremos de otra, en la que se ha hecho las cosas de otra forma completamente distinta. Pero lo que decía yo antes, el equipo de gobierno del Partido Popular, el alcalde del Partido Popular y sus concejales están muy acostumbrados, es su práctica habitual el hacer anuncios grandilocuentes, y anunciaron hace mucho tiempo esta inversión y esta infraestructura. La realidad, como se ha podido constatar esta mañana con la comparecencia de los concejales del Grupo Socialista, es que no hay nada, aquello está abandonado, desolado, y los vecinos de la zona nos dicen y nos preguntan que cuándo van a disponer, que antes tenían una instalación deportiva que se cerró y que cuándo van a disponer de eso. Y esa es la denuncia que nosotros hacemos. Hacen anuncios grandilocuentes de grandes inversiones, en este caso de infraestructura deportiva, pero a la hora de la verdad, después de más de 2 años de perder esa instalación, pues estamos igual. No nos sirve que el concejal diga que es que los trámites administrativos, los procedimientos, etcétera. Pues mire, ustedes lo que tienen que hacer es no hacer esos anuncios a bombo y platillo, ponerse a trabajar para que la gente pueda disponer de sus servicios y sus instalaciones lo antes posible. ¿Ante esta situación vais a hacer algún tipo de moción, presentación, escrito o algo al ayuntamiento para agilizar esta situación? Sí, simplemente la denuncia, me imagino. Esta misma mañana se ha anunciado que se va a pedir por escrito información de cuáles son las circunstancias que están paralizando esta cuestión y sobre todo una previsión de cuándo se va a abordar esos primeros trabajos para empezar a tener en disposición esta infraestructura, porque es lo que denunciábamos esta mañana. Si en el presupuesto había del año pasado 600.000 euros para esto, que se han perdido, pues queremos saber cuál es la previsión que tiene el equipo de gobierno a partir de ahora. Eso en un tipo de concesión. En otro tipo de concesión, el Partido Socialista había denunciado
bueno, la situación que está atravesando el centro educativo del Liceo Erasmus. Sí. Que algo no tiene mucho que ver, pero parecida el tema de la concesión. Sí, por eso lo decía yo antes. Esta noche sí que es verdad que es un asunto que nos parece a nosotros, al Grupo Socialista, a los concejales del PSOE, Partido Socialista, nos parece muy grave, y por eso anuncio que después de haber estudiado el expediente y haber estudiado la documentación y ante las circunstancias y los hechos tan graves que nos parece que existen en esta cuestión, lo que sí vamos a estudiar en profundidad es la posibilidad de ponerlo en conocimiento de la justicia para que estudie las posibles irregularidades que haya y dilucide si hay responsabilidades de los gestores del ayuntamiento o de otras personas. Porque lo que está claro, y hago un breve resumen de la cuestión, para explicar es que un poco la situación y por qué vuestra denuncia. En el año 2014, el anterior equipo de gobierno, el equipo de gobierno del Partido Popular de ese momento, que era con el alcalde a la cabeza, que estaba Luis Rogelio Rodríguez Comendador, pues concede a una empresa privada una parcela de 28.000 metros cuadrados en la Vega de acá, por 50 años de duración esa concesión administrativa, a cambio de 60.000 euros anuales de canon para construir y explotar un colegio privado. Pues bien, pasados 7 años desde entonces, resulta que no se ha cumplido, digamos, el contrato entre las dos partes, entre el ayuntamiento y la empresa, porque no se ha construido el colegio según el proyecto que había. Faltan todavía muchas instalaciones, por ejemplo, falta todavía la dotación de bachillerato, que estaba comprometido, como un ejemplo, ¿no? Pero además, más que eso, lo más grave que nos parece a nosotros es que ese canon, como digo, que eran 60.000 euros anuales, pues resulta que viendo y recabando la información que hemos recabado estos meses atrás, resulta que no se ha pagado nunca. Pero no solamente no se ha pagado ese canon, sino que no se ha pagado el IBI y no se ha pagado, por ejemplo, la basura. En todos estos años acumulado, la empresa gestora del Colegio del Liceo Erasmus ha acumulado una deuda de más de 920.000 euros en 7 años desde que el ayuntamiento le hace la concesión administrativa. Y desde el PSOE nos preguntamos cómo es posible que se permita que una empresa privada acumule una deuda cercana al 1.000.000 de euros cuando, por ejemplo, a los ciudadanos de Almería y a empresas y autónomos, por no pagar un recibo del IBI, ya enseguida te están embargando. Aquí no hay ni embargos, ni notificaciones, ni nada. Pero eso está constatado que son 900 y pico mil euros que no han pagado ni el IBI, ni la basura, ni nada de nada. Eso está constatado porque yo precisamente estudié el expediente en profundidad y además esa cuantía de 920.000 euros es la que el ayuntamiento, porque quiero recordar que el colegio entró en concurso de acreedores porque no pagaba a sus acreedores, decretó el concurso de acreedores y esa cifra de 920.000 euros es la que consta en el expediente que el ayuntamiento le dice que le debe la empresa cuando la notifica al administrador concursal para los posibles créditos que haya. La realidad es que ni el ayuntamiento son 920.000 euros, pero las otras deudas que tiene, tanto con profesores como empleados, como con las familias que confiaron en ellos para la educación de sus hijos, nadie, desde el Partido Socialista lamentamos y creemos que va a ser así, nadie va a poder cobrar, porque hay un concurso de acreedores en la que entendemos que no va a haber solvencia y capacidad para poder cobrar eso. Entonces, el ayuntamiento, por la mala gestión y por la negligencia y por no querer mirar y por no estar pendiente de los asuntos de los concejales del PP, del alcalde del PP, pues va a perder casi 1.000.000 de euros. Y lo que nos preguntamos es por qué han dejado pasar 7 años mirando para otro lado y no han estado pendientes de esto. Porque no solamente esto, en esa parcela de 28.000 metros cuadrados que se construye el colegio, hay un anexo que ahora, desde hace años está funcionando como un centro deportivo privado, que en su momento se justifica una modificación del proyecto para justificar que son las pistas deportivas del colegio, pero en realidad funciona como un centro privado, como un club privado. No hay control en el ayuntamiento de los ingresos que genera ese club y a dónde van destinados, porque desde luego, ya como digo, el ayuntamiento no ha cobrado canon en ningún momento. Entonces, hay tal descontrol y tan preocupante la situación que por eso creemos desde el Partido Socialista, después de haber estudiado el expediente, la documentación y con todas estas circunstancias que se dan, que vamos a estudiar la posibilidad de llevarlo a la justicia que dilucide posibles responsabilidades. El equipo de gobierno, porque me imagino que esto no ha salido ahora,
¿Qué os ha comentado? ¿Qué os ha dicho? Si es que ha dicho algún tipo de declaración, comentario, explicación de por qué esos 900.000 euros no se han cobrado? Pues una mala explicación, porque la única reacción que tuvo la concejala de urbanismo cuando se conoció el tema y cuando nosotros hicimos nuestra denuncia de esta situación que acabo de comentar, fue que lo habían hecho así porque era en beneficio de las familias. Pues mire usted, es una mala excusa, porque el ayuntamiento, los concejales del ayuntamiento, sobre todo los que están gestionando el dinero de todos y el patrimonio de todos, lo que tienen que velar es porque el interés general de la ciudad de Almería y de los almerienses se vea satisfecho. En este caso, pues hay una deuda enorme y hay un incumplimiento del contrato. Y han estado durante 7 años mirando para atrás, mirando para otro lado, y únicamente cuando ya la situación ha ido a la quiebra y al concurso de acreedores es cuando ya han tenido que actuar sin más remedio. Pues nos parece grave y por eso digo que vamos a ver si probablemente tomemos las medidas oportunas para intentar dilucidar qué ha pasado aquí. Hablando de urbanismo, desde el Partido Socialista estáis reclamando también un cambio de rumbo en la empresa municipal de la vivienda, Almería 21, y le pedís incluso al Partido Popular que fomente el alquiler de viviendas, porque aseguráis que en estos momentos no se está llevando a cabo dicha petición que habéis hecho. Sí, esto digamos que es un clásico. Se suscita a raíz del último debate plenario del Ayuntamiento de Almería en el que se autorizaba a Almería 21, la empresa de la vivienda, para que concertase un préstamo con una entidad bancaria para construir la nueva promoción de la avenida Vilches, de las casas de los maestros. Y yo ponía como ejemplo que esas casas van a costar pisos de vivienda de protección oficial, quiero recordar, de 70 metros cuadrados. Yo decía en el pleno que iban a costar una media de 125.000 euros más gastos de hipoteca, notaría, etcétera. Entonces decíamos en ese pleno, y por eso lo hemos dicho posteriormente, que Almería 21, el ayuntamiento en materia de política de vivienda necesita un cambio de rumbo. La empresa municipal de la vivienda, más allá de que lo tenga en sus estatutos, de que pueda hacerlo, debe dejar de hacer otras muchísimas cuestiones que hace y que invierte muchos recursos públicos, por ejemplo, en encomiendas de gestión, en actuar como agente urbanizador. Quiero poner como ejemplo que urbanizó los terrenos del IKEA. Y lo que reclamamos nosotros desde hace tiempo y que se dijo en el último pleno es que la mayor parte de los recursos públicos que se dedican en Almería 21, que tiene un presupuesto muy amplio, vayan a la promoción de vivienda pública. Además, vivienda pública fundamentalmente de alquiler, porque es lo que todas las políticas públicas de vivienda, tanto estatales como autonómicas, son, y también el mercado y la preferencia de la gente, de la sociedad, reclaman eso, que ahora se apuesta más por el alquiler. Nosotros reclamamos ese cambio de rumbo en la empresa y que la mayor parte de los recursos de Almería 21 en materia de vivienda vayan destinados a la promoción de vivienda pública a precios asequibles, destinada a colectivos y a personas que por sus circunstancias de especial vulnerabilidad pues no pueden apostar al mercado libre, digamos. Entonces tienen que tener siempre el recurso público, la administración pública, su ayuntamiento, que le dé esa oportunidad. Apostamos también, como digo, por las políticas de alquiler, también pensando en esos jóvenes que quieren emanciparse, que quieren iniciar su proyecto vital y que necesitan una vivienda a un precio asequible de alquiler. Pero también reclamaba yo en el pleno el otro día que Almería 21, que el Ayuntamiento de Almería no solamente pues, las promociones que construya las ponga en alquiler o en alquiler con opción a compra, sino que como tiene muchos recursos la empresa, pues también se adquieran viviendas que están en el mercado para poder ponerlas a precios asequibles en alquiler. Pero otra parte también muy importante, como digo, dejar de urbanizar terrenos para otros, por ejemplo, y de hacer otras muchas cuestiones y invertir dinero público y recursos públicos en otros negocios de Almería 21, que Almería 21 no tiene por qué hacer negocio, no tiene por qué ser una empresa que se comporte como en el mercado privado, como una empresa privada. Además, es una empresa pública que tiene un destino y una finalidad, que es la promoción de la vivienda pública y dar vivienda a los almerienses. ¿Y por qué digo esto yo? Conocimos hace unos meses, un poco más de un mes, cerca de 2 meses, la desgracia de los vecinos de la calle Ferrocarril con el derrumbe de su edificio. Denunciamos entonces que la Junta de Andalucía había recibido 300 millones de euros del Gobierno de España para rehabilitación de vivienda y que en Almería no se había invertido nada. Pues también decimos que Almería 21, aparte de la promoción de vivienda pública, del alquiler,
también destine recursos públicos, sus recursos, a la rehabilitación de viviendas, que en Almería hay un gran parque de viviendas que necesitan esa rehabilitación y evidentemente los propietarios tienen que... Pero esos son los propios propietarios los que deben de pedir esa... Exactamente, los propietarios son los que tienen que afrontar la mayor parte de la obra, del coste, pero siempre la administración pública tiene que estar ahí apoyando y sustentando de alguna forma. Entonces, por eso decimos que esas tres patas son el alquiler, la promoción de vivienda pública y la ayuda de rehabilitación para que se pueda, digamos, mejorar el parque de viviendas de la ciudad de Almería. ¿Estas peticiones al equipo de gobierno finalmente son atendidas por parte del equipo de gobierno? No, la concejala Martínez Labella contestaba en el Pleno que Almería 21 era la mayor promotora de Almería, provincia de Almería, y una de las mayores promotoras de Andalucía. Si no discutimos todos los pisos que ha construido Almería 21 desde que se ha puesto en marcha y todas las familias que se han visto beneficiadas, lo que cuestionamos es los precios a los que en muchos casos vende Almería 21 las viviendas, como en el último caso, 125.000 euros un piso de 70 metros cuadrados, y sobre todo que cambie al alquiler y destinado a personas que lo necesitan con cierta, digamos, prevalencia respecto a otro tipo de personas. Pedro, el Ayuntamiento no renuncia a transformar y poner en valor la Plaza Vieja tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con la situación del tema de los árboles. Los ficus no se pueden tocar. Nadie renuncia a terminar la obra de la Plaza Vieja, evidentemente, el Partido Socialista tampoco, pero lo que le decimos y de lo que acusamos al alcalde y al equipo de gobierno del Partido Popular es que el empecinamiento del alcalde en quitar los árboles de la Plaza Vieja está retrasando precisamente en la obra, la conclusión o la finalización de la obra, porque desde el Partido Socialista nos congratulamos de esta primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que da la razón a los colectivos que presentaron esa denuncia, esa demanda, y que por fin ha dictaminado el alto tribunal que no se pueden quitar los árboles de la Plaza Vieja. Como decíamos ayer en la nota de prensa que se envió cuando se conoció la noticia, entendemos que es de sentido común, una decisión de sentido común, que no entendemos por qué el equipo de gobierno estaba empeñado en eso, y sobre todo es un toque de atención al Ayuntamiento de Almería, al alcalde y sus concejales, porque lo que le ha dicho el tribunal es que no estaban cumpliendo la ley y por lo tanto le anula la modificación que hicieron para quitar los árboles de la Plaza Vieja. Además, como decía yo antes, de sentido común. En esa sentencia, aparte de los temas, digamos, técnicos, legales, jurídicos, porque dice que lo que había que haber hecho era utilizar un instrumento de evaluación ambiental estratégica para proceder a hacer esa modificación de la normativa urbanística. Sobre todo, la sentencia lo que dice es que los árboles de la Plaza Vieja, la masa arbórea de la Plaza Vieja y en general de toda la ciudad, pero la de la Plaza Vieja, tienen valor ambiental en sí mismo y que la desaparición de esos árboles pues podía provocar efectos adversos no solamente en las condiciones medioambientales de la ciudad, sino también alude a problemas de salud de los almerienses, porque dice que las altas temperaturas que tenemos que soportar en Almería pues avalan que se mantengan los árboles. Por lo tanto, lo que creemos desde el PSOE es que nos viene a dar la razón a nosotros, a los grupos políticos de la oposición que estuvimos siempre en contra de esto, a los colectivos que también han estado en contra de esto y a los más de 20.000 almerienses que firmaron en contra de la retirada de los árboles. Y creemos que era un capricho del alcalde y del PP, probablemente porque lo que pretendían era quitar los árboles para privatizar el espacio público de la Plaza Vieja poniendo sombrillas de Coca-Cola para que algunos hiciesen negocio en detrimento de lo que debe ser la Plaza Vieja, que es la plaza pública de uso común y disfrute de todos los almerienses. Pero Pedro, asegura desde el equipo de gobierno que gana el inmovilismo frente al progreso. El equipo de gobierno se presenta a las elecciones de hace 3 años con un programa electoral en el que va incluido ya esa reforma de la Plaza Vieja, sin árboles, una plaza diáfana, etc. Y la mayoría de los almerienses le da la razón, porque para eso están gobernando, con 13 concejales. Es verdad que no tienen la mayoría absoluta. No gana el inmovilismo,
Porque lo único que parece, por parte del equipo de gobierno, es lo que está diciendo al equipo, en este caso al Grupo Socialista, es que estáis judicializando la vida política solo exclusivamente para poner palos en la rueda y no el progreso que necesita la ciudad de Almería. No, no gana el inmovilismo, gana el respeto a la ley, que es lo que decimos también nosotros en la reacción que hemos hecho a esta noticia, al conocimiento de la sentencia. Gana el respeto a la ley. Si nosotros... esta no es nuestra sentencia vendrá más adelante, me imagino que vendrá en los mismos términos y esperemos y confiamos también, tenemos esperanza de que también nos den la razón respecto del monumento de los Colorados. Pero como digo, lo que gana aquí es el respeto a la ley, porque si los colectivos que han conseguido esta denuncia y otros que hemos presentado otras demandas, decimos que el instrumento, que la actuación que hizo el ayuntamiento, el equipo de gobierno, era ilegal, lo que acaba de decir el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es que efectivamente esa forma de proceder para quitar los árboles de la Plaza Vieja y modificar la normativa urbanística fue ilegal y se la tumba de pleno. Con lo cual no hay inmovilismo. El inmovilismo y la cerrazón es la del alcalde y sus concejales, porque le hemos venido reclamando desde que se empezó a conocer esta intención hasta que tomaron la decisión, le veníamos reclamando diálogo, negociación y consenso entre los grupos políticos y también con la sociedad almeriense, con los colectivos y con los ciudadanos almerienses, que muchos éramos los que decíamos que no entendíamos y que no queríamos el modelo de plaza que nos proponían con la eliminación de los árboles. Ahora la justicia nos da la razón. Entonces, no hay tal inmovilismo, lo que hay es una cerrazón y un empecinamiento del PP, del alcalde y de sus concejales en algo que ha traído esta consecuencia. Recalcan que el objetivo final no van a renunciar, que pasa por transformar todo este espacio. No se dice nada ahora mismo del Pingurucho, no se sabe absolutamente nada. Como digo, espero que nosotros confiamos en que la justicia, está pendiente la resolución de nuestra demanda, confiamos desde el PSOE en que la justicia nos dé la razón en ese sentido. Es verdad que esa respuesta es ambigua, que no... Como he dicho yo al principio cuando me preguntaba usted, nosotros tampoco renunciamos a la transformación de la Plaza Vieja, a la finalización de las obras de la Plaza Vieja, pero con los árboles. Con los árboles allí, en su sitio, que es donde tienen que estar. Y te pregunto, con los ficus que tenemos Almería entera, planta de ficus. Y de palmeras que se caen también. Y de palmeras, y que al final era de sentido común, era una demanda ciudadana, era una demanda de muchos colectivos, de los partidos políticos de la oposición, y la justicia ha dicho que los árboles, que los ficus de la Plaza Vieja se tienen que quedar. El anillo perimetral, que ojo, que nada dice de la fachada principal del ayuntamiento, que ni siquiera algo que reclamásemos nosotros. En esa zona no hay, por lo tanto, eso permanece igual. Pero los árboles tienen que quedarse. Es que hay una sentencia judicial que ya lo dice, que tienen que quedarse. ¿Y el Pingurucho? Pues está, como digo, está pendiente de resolución y desde el PSOE confiamos en que también el destino sea el mismo, porque lo que pretende el ayuntamiento, el equipo de gobierno del Partido Popular, no es solamente, como digo, privatizar la Plaza Vieja para favorecer algunos intereses particulares, sino también borrar parte de la historia, de nuestra historia, de la historia de la ciudad, que no le gusta o no le interesa que se sepa o se recuerde. Por eso creemos que el Pingurucho de los Colorados es el lugar en el que tiene que permanecer, en el que se puso originariamente, que es la Plaza Vieja, y confiamos en que la justicia también nos dé. Y el hecho de que se quiera llevar al Parque Nicolás Salmerón, la entrada de la ciudad de Almería, con todo mucho más visible, que no tener que ir a la Plaza Vieja a ver ese monumento, porque la gente se lo encuentra muchas veces y no sabe ni lo... El debate no es si el lugar, como acabo de decir yo, el debate no es si el lugar es el más adecuado o no adecuado, si se podía poner en un sitio o en otro, si por cuestiones estéticas o no. La realidad y lo que hay detrás de esa decisión del traslado es que no quieren ese elemento de la lucha por la libertad en la Plaza Vieja. El alcalde no quiere asomarse al balcón de la Plaza Vieja y verlo ahí. Pues yo confío, como en el caso que ha pasado con los árboles, confío que con el Pingurucho de los Colorados pase lo mismo. La última, Pedro, esta no estaba dentro de nuestros temas que teníamos previstos para tocar en la jornada de hoy, simplemente porque tenemos el 19 de junio, tenemos unas elecciones autonómicas. Ya ayer veíamos tanto a Partido Popular como a Partido Socialista ya con la maquinaria engrasada por completo para abordar unas nuevas elecciones autonómicas. Sí, unas elecciones autonómicas que ha convocado Moreno Bonilla por decisión propia, por su interés personal y electoralista de su partido político, y ahora pues lo que está haciendo el Partido Socialista es explicando, y lo que vamos a hacer a partir de ahora, el Partido Socialista, es explicar el proyecto socialista liderado en Andalucía por Juan Espadas para
para concurrir a las elecciones del 19 de junio y sobre todo recordarle a los almerienses y a los andaluces y que tengan muy claro y que nos escuchen muy claro que Andalucía necesita que vuelva el Partido Socialista al gobierno de la Junta de Andalucía, porque solamente en 4 años de Moreno Bonilla, del Partido Popular, apoyado por la ultraderecha en Andalucía, hemos visto un desmantelamiento brutal de la sanidad pública, de la educación pública, de los servicios públicos en definitiva. Hemos visto cómo teníamos hospitales cerrados, consultas privadas, consultas cerradas, hemos visto cómo teníamos centros de salud en los que no se podía acceder, cómo las colas y cómo las citas médicas tardaban muchísimo tiempo. Con la educación pública pasa lo mismo, se ha visto una derivación de recursos públicos de la educación pública hacia la educación privada. El último ejemplo con esa autorización para esa universidad online privada que hizo el malogrado Imbroda. Como digo, nos jugamos mucho en estas elecciones autonómicas en defensa de lo público, en defensa de lo que la mayoría de andaluces y de andaluzas necesitamos y esperamos de la Junta de Andalucía, como por ejemplo también, acabo de decir, la sanidad y la educación, pero también la forma, digamos, caprichosa y poco respetuosa con la ley de gestionar los servicios públicos, por ejemplo, con ese enchufismo que ha habido en la Junta de Andalucía en estos 4 años, que para ser interino de la Junta de Andalucía bastaba con llamar el primero o enviar un correo electrónico el primero, mire usted, ¿no? ¿Dónde están los principios de igualdad, mérito y capacidad para entrar a la administración pública? Entonces, como digo, todos estos ejemplos en 4 años bien merecen que los almerienses, que los andaluces reflexionen muy bien su voto y que vuelvan a confiar, yo estoy convencido de que va a ser así, que vuelvan a confiar en el Partido Socialista, que es quien mejor entiende Andalucía y quien ha demostrado que de verdad lucha por esta tierra. Pedro Díaz, concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Almería, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros en la entrevista. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa en cuanto tu extensa agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Muchas gracias como siempre y un placer. Un placer para nosotros. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos ya mañana jueves a partir de las 9 de la noche aquí en Intelalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche.